Correlación y regresión lineal. Correlación. La correlación cuantitativa, como de relacionadas, están dos variables, mientras que la relación lineal consiste en generar una ecuación modelo que, basándose en la relación existente entre ambas variables, permita predecir el valor de una a partir de la otra. El cálculo de la correlación entre dos variables es independiente del orden o asignación de cada variable a X y Y. Mide únicamente la relación entre ambas sin considerar dependencias. En el caso de la regresión lineal, el modelo varía según qué variable se considere dependiente del otro, lo cual no implica causa o efecto. A nivel experimental, la correlación se suele emplear cuando ninguna de las variables se ha controlado. Simplemente se ha medido ambas y se desea saber si están relacionadas. En el caso de los estudios de regresión lineal, es más común que una de las variables se controle a tiempo, concentración de reactivo, temperatura, y se mida de otra. Por norma general, los estudios de la correlación lineal. Coeficiente de correlación de Pearson. La correlación de Pearson funciona bien como variables cuantitativas que tienen una distribución normal. Es más sensible con los valores extremos que las otras dos alternativas. El coeficiente de correlación de Pearson es una covarianza estandarizada y su ecuación difiere dependiendo si se aplica a una muestra, coeficiente de relación de Pearson muestral R, o se aplica a la población, coeficiente de Pearson poblacional P. Según la teoría de Spearman, la correlación de Spearman se emplea cuando los datos son ordinales de intervalo o bien cuando no se satisface la condición de normalidad para variables continuas y los datos se pueden transformar a rangos. Es un método no paramétrico. El coeficiente de Spearman es el equivalente al coeficiente de Pearson, pero con una previa transformación de datos o rangos. Se emplea como alternativa cuando los valores son ordinales o bien cuando los valores son continuos, pero no satisfacen la condición de normalidad requerida por el coeficiente de Pearson y se pueden ordenar transformándolos en rangos. Al trabajar con rangos es menos sensible que Pearson a valores extremos. Existe una diferencia adicional con respecto a Pearson. El coeficiente de Spearman requiere que la relación entre las variables sea monótona, es decir, que cuando una variable crece, la otra también lo hace, o cuando una crece, la otra decrece. Eso es según una tendencia, que sea constante. Este concepto no es exactamente el mismo que linealidad. Coeficiente de contingencia. El coeficiente de contingencia de Pearson expresa la intensidad de la relación entre dos o más variables cualitativas. Se basa en la comparación de las frecuencias efectivamente calculadas de dos características con las frecuencias que se hubiesen esperado con independencia de estas características. El coeficiente de contingencia es un coeficiente de asociación que indica si dos variables o conjunto de datos son independientes o dependientes entre sí. También se conoce como coeficiente de Pearson, que no debe confundirse con el coeficiente de asimetría de Pearson. Regresión lineal simple. La regresión lineal simple es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocido. Modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal. Se trata de estudiar el efecto de una variable independiente sobre una única variable dependiente de la primera, o que al menos a nivel teórico hemos considerado que es dependiente. La regresión lineal permite predecir el comportamiento de una variable dependiente
o predicha a partir de otra independiente o predictora. Tiene presunciones como la linealidad de la relación, la normalidad, la aleatoriedad de la muestra y la homogeneidad de la varianza. La regresión no prueba casualidad. Los estudios de la correlación lineal proceden a la generación de los modelos de regresión lineal. Primero se analiza si ambas variables están correlacionadas y en caso de estarlo, se procede a generar el modelo de regresión. Análisis de series cronológicas. Una serie temporal o cronológica es una sucesión de observaciones de una variable tomada en el transcurso del tiempo, de manera que los valores que toman la variable parecen ordenados en el tiempo. Toda serie temporal refleja el comportamiento de una variable en el tiempo. Idealmente, suponemos que las observaciones se toman en intervalos regulares de tiempo y que no faltan observaciones indeterminadas. La teoría de series temporales es una teoría compleja, pudiendo diferenciar dos grandes grupos de magnitudes, magnitudes de stock y magnitudes de flujo. En cualquier caso, el intervalo de tiempo entre las dos observaciones continuas ha de ser constante. Magnitudes stock son aquellos que toman valores concretos en momentos concretos del tiempo. En esta línea, la serie temporal se puede considerar como los valores medios en determinados momentos de una variable que es continua en el tiempo y cantidad de dinero existente en el país. Magnitudes flujo son aquellas que representan el total acumulado de una variable desde la observación anterior, el consumo de una familia en un determinado periodo. La diferencia fundamental entre magnitudes stock y magnitudes flujo es que el valor de un flujo dependerá del intervalo de tiempo que consideremos entre dos observaciones, decisión que en un principio no puede por qué afectar a los valores de una magnitud stock. Coeficiente de regresión. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que preside el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos. Modelo matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida e independiente como una ecuación lineal. La regresión permite estimar cuánto crece o decrece una variable en relación a otra, y la correlación cuantificar la fuerza de la asociación, cuál usar depende principalmente del objetivo de la comparación por un lado y de las características de las muestras que se han obtenido por el otro. El procedimiento a seguir puede dividirse en 4 etapas. La primera aproximación es a través de dibujar los puntos en un gráfico cartesiano que muestra la relación entre dos variables. Luego se determina la ecuación de la línea que mejor describa dichos puntos. A continuación, se calcula la variabilidad de la muestra en torno a la línea de la regresión calculada y finalmente se pueden hacer inferencias.